Hola a todos, les habla Marianela Bansi. Envío un gran saludo a toda la audiencia de Criptonoticias. Hoy estamos en compañía de Mario Gómez, quien es cyberactivista, fundador de Hackerspace San Salvador, con quien estaremos conversando sobre la ley Bitcoin de El Salvador, por supuesto, y todo lo que sucede allá en ese país donde él vive y nosotros queremos saber un poquito. Mario, un placer tenerte aquí con nosotros compartiendo un rato con nuestra audiencia de Criptonoticias, así que en primera instancia vaya tus saludos para todos ellos. Gracias, muchas gracias por la invitación y por permitirnos también contar cómo va el asunto de la ley Bitcoin en El Salvador. Excelente. Antes de continuar, vamos a invitar a toda nuestra audiencia a suscribirse a este canal, el canal de Cripto Noticias, donde también pueden activar las notificaciones para que no se pierdan el contenido que generamos especialmente para todos ustedes. Así que bueno, Mario, les recordamos que es cyberactivista, fundador de Hackerspace San Salvador, con quien estaremos conversando sobre la ley Bitcoin. Y bueno, Mario, ¿cuándo escuchaste por primera vez esto de Bitcoin y cómo fue que te interesaste en su tecnología? Ok, bueno, nosotros realmente, bueno, yo personalmente siempre he sido como, eh, bueno, soy más bien impulsor también de tecnologías open source, siempre he estado como impulsando, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con tecnologías libres y demás. Obviamente, hace casi una década conocimos un poco de la propuesta, ¿verdad? En su momento de Bitcoin. Yo personalmente no me metí mucho, fue hasta algunos años después, en el 2015 más o menos, que dentro de la comunidad de desarrolladores, que hay varias comunidades, ¿verdad? Entonces en una de esas comunidades se comenzó como a hablar un poco del tema, ¿verdad? Ya para esos días ya no se hablaba tanto de Bitcoin como una herramienta de pago, sino que ya se consideraba, ¿verdad? Un medio como un activo digital, y la gran mayoría de gente que estaba metida en el tema de Bitcoin, ya sea porque estaban interesados en minar o porque querían adquirir la criptomoneda, lo hacían justamente con ese objetivo, ¿verdad? Más como un mecanismo de inversión, esperando, ¿verdad? Que el valor aumentara en el precio. Así que así es como estuvimos como un poquito pendientes del desarrollo. De nuevo, yo soy tecnólogo así de forma más general. No me especializo en una tecnología particular, aunque trabajo normalmente en el tema de desarrollo de dispositivos electrónicos, ¿verdad? Entonces, pero tengo más o menos un conocimiento de cómo funcionan estas tecnologías y las implicaciones, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, conociste a Bitcoin, te interesaste en su tecnología como parte de toda esta experiencia que bueno, parte de tus conocimientos. A medida que que fuiste estudiando, ¿qué fue lo que descubriste de Bitcoin que te hizo que, no sé, que dijeras, esto no es para mí o no sé? Ok, Cuéntame. yo creo que tiene que ver más con un tema personal. A mí el tema de los mercados especulativos nunca me ha agradado demasiado porque siento que no están están un poco desconectados de la generación directa de valor, ¿verdad? Tengo más o menos la misma opinión de la bolsa, ¿verdad? De que es más como una apuesta para quien tiene mucho dinero para invertir, ¿verdad? Y diversificar. Entonces, nosotros que tenemos como recursos más limitados, ¿verdad? Entonces, me llama la atención, pero no es algo en lo que yo pondría mi dinero, ¿verdad? Sobre todo por eso mismo. La tecnología como tal, igual la he como estudiado, la he analizado. Me parece un mecanismo interesante, pero siento que todavía desde mi perspectiva personal, ¿verdad? Todavía no tiene como un nicho específico en que tenga o que genere un gran valor, ¿verdad? Y hablo en general de las tecnologías de blockchain. O sea, hay muchas tecnologías, cada una con sus pros y sus contras, pero cuando uno va a revisar como los detalles, ¿verdad? De qué es el valor que ofrecen junto a otras plataformas, no siempre, ¿verdad? Dan un valor agregado. Entonces, más que todo por eso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, como siempre he dicho, de pronto a la gente que sí tiene, digamos, el interés
de invertir en estos activos digitales, que lo utilizan porque lo consideran una inversión o una mejor inversión que inversiones tradicionales, yo no veo como ningún problema, ¿verdad? Y gusto de cada quien, como decimos nosotros. Ahora bien, ¿cuál crees tú, bueno, un poco para conocer exactamente qué es lo que te preocupa de la ley Bitcoin? Ok, es un montón de cosas lo que nos preocupa de la ley Bitcoin. Yo creo que lo primero y que llama más la atención es que nadie sabía nada de la ley hasta el momento que se anunció en la conferencia de Bitcoin en Miami. A todos nos tomó por sorpresa, pues. No había de parte del gobierno una mención respecto al tema de Bitcoin, a excepción de un tweet que el ahora presidente de la República, Nayib Bukele, puso hace casi 2, 3 años, ¿verdad? De ahí no había absolutamente nada, incluso en los planes que él propuso, como el famoso plan Cuscatlán, que como consolidaba como todas las ideas de lo que se iba a impulsar en esta administración, no hace mayor mención, ¿verdad?, del tema de criptoactivos o similares, ¿verdad? Luego, la aprobación express de la ley, ¿verdad?, prácticamente sin ningún proceso consultivo, es sumamente preocupante, ¿verdad? Porque literal llegó la ley tarde, o sea, llegó casi que al inicio de la noche. La Asamblea Legislativa pega los madrugones que le llamamos, ¿verdad? Hasta medianoche y se aprueba con una discusión de menos de 3 horas al filo de la medianoche, ¿verdad? Entonces, no hubo un proceso, ¿verdad? De consulta, no hubo un proceso de realmente evaluar, ¿verdad? Si la ley era aplicable o o qué implicaciones podría tener a nivel de país. Y luego de la aprobación de la ley, tenemos que se le daba, ¿verdad?, al gobierno 3 meses para preparar la implementación, para educar a la gente, pero se vio muy poco realmente al respecto. Y luego vemos aprobaciones de grandes presupuestos para el tema de los cajeros, de la aplicación, del fideicomiso, que se derivan de la misma obligatoriedad de la ley, ¿verdad? Entonces, llama la atención dos cosas. Primero, que el tema de la ley Bitcoin sea tan específica al tema Bitcoin y al mismo tiempo tan limitada, ¿verdad? Segundo, el tema de la obligatoriedad de recepción de pagos en Bitcoin, que es un poco, es un mensaje contradictorio el que dan los funcionarios, ¿verdad? Por una parte, los funcionarios públicos de alto nivel, como el presidente, dicen, no, no es obligatorio. Pero luego vienen otros funcionarios de menor rango que dicen todo lo contrario. Incluso no recuerdo ahorita quién fue el que dijo que los comercios que no aceptaran Bitcoin se exponían a multas por la Defensoría del Consumidor, que es la que ve todo el tema de productos y servicios y calidad de servicio de los operadores y los comercios. Entonces, hay un mensaje contradictorio, ¿verdad? Y lo que dice en la ley literalmente habla de obligatoriedad, ¿verdad? Y lo que los abogados llaman como los artículos que son transitorios, que son en lo que se implementa la ley, hablan de todas estas obligaciones que tiene el Estado en función de la obligatoriedad de la recepción del pago de Bitcoin. Entonces, son un montón de cosas, ¿verdad? Que de nuevo nosotros ha habido, creo que, una confusión bastante grande hacia afuera de El Salvador, porque piensan que nosotros estamos en contra de Bitcoin y no es eso. Es la forma forzada, inconsulta, apresurada que se ha implementado y la total falta de transparencia al respecto de cómo se ha hecho, ¿verdad? Ok, ¿piensas que todo se tuvo que haber hecho más como un proceso, como se hace en todas las leyes, un procedimiento de consulta donde se toma en cuenta la opinión del pueblo, pues, de los ciudadanos, y posteriormente un proceso legislativo que pasa por discusiones y todo eso? Claro, claro. Y si vemos, por ejemplo, las reglamentaciones y leyes que se están haciendo en otros países al respecto de criptoactivos, ese es el proceso. Pues normalmente hay un análisis técnico al respecto de la situación de la tecnología, las implicaciones. Hay un proceso de consulta, no solo, o sea,
tal vez no tanto un proceso consultivo directamente con la población, pero al menos hay un proceso consultivo con los actores técnicos, ¿verdad? Que pueden dar como su opinión al respecto de cuál es la mejor forma de implementarlo. Y luego hay una discusión, ¿verdad? Al respecto de ya la ley como tal para llegar a la aprobación, que es lo que estamos viendo casi en todos lados. Entonces, eso no ha ocurrido. O sea, no, y si hay algún análisis o si hay alguna evaluación, nadie lo conoce. O sea, no tenemos idea de cuáles han sido como las justificantes para impulsar esta ley, más allá de lo que se ha logrado averiguar por algunos medios independientes de cómo ellos han averiguado algunas discusiones que hubieron previamente acerca de este tipo de tecnologías con algunos funcionarios de alto nivel o con personas cercanas al presidente, en este caso su familia cercana, ¿verdad? Sus hermanos, que platicaron con muchas empresas que ofrecen servicios en el área de tecnologías de blockchain y criptomonedas, pero nos hemos dado cuenta después de que se revela la idea de implementar la ley, de su aprobación. O sea, no hay, digamos, una justificación o algo que nos diga si esta es la razón por la cual se está implementando de esta manera. Ok, bueno, ha quedado claro, no sé, más bien lo voy a convertir en una pregunta. Ha pasado un mes, o casi un mes, ahora el 7 de octubre se cumple un mes de la entrada en vigencia de la ley. En ese tiempo no está claro que no hay obligatoriedad o no está tan claro si Bitcoin debe ser adoptado de manera obligatoria por parte de los ciudadanos. ¿Cuál es tu apreciación sobre eso? Ok, de nuevo, el problema es que hay un mensaje contradictorio. Yo creo que lo que pasa es esto, ningún ciudadano quiere incumplir la ley. Entonces, obviamente, los que se sienten más obligados a cumplirla son los comercios. Yo tengo, por ejemplo, mi inbox de Twitter con comentarios de dueños de empresas o trabajadores de negocios que me dicen, mira, necesitamos ayuda porque estamos obligados, ¿verdad? Estamos obligados a recibir. Y la obligatoriedad viene, obviamente, de el temor que puede tener un comercio de recibir una sanción, sobre todo después de lo que comentaba, de algunos funcionarios que han dicho que si un comercio no recibe, ¿verdad? Un pago en Bitcoin, se expone a tener alguna sanción. Hasta ahorita no hemos visto, digamos, una sanción o no nos hemos dado cuenta más bien de alguna sanción más allá de un funcionario público que puso en su tweet que reclamando de que llegó a pagar con Bitcoin y no le aceptaron la billetera gubernamental, porque es otra historia también respecto a la implementación, esta billetera que el gobierno ha hecho. Entonces puso ese reclamo a la defensoría, pero creo que no terminó en más. El problema, y es lo que sostienen los abogados, ¿verdad? Expertos en la materia, es que mientras la ley diga que la recepción es obligatoria, mientras no haya una claridad respecto a si hay excepciones, porque la ley habla de excepciones, pero no establece los criterios bajo los cuales alguien puede decir yo no voy a recibir, ¿verdad? Un pago en Bitcoin. Entonces siempre está como la amenaza latente, ¿verdad? De exponerse a una sanción o cualquier cosa. Entonces, es como decir que algo no es obligado, pero al mismo tiempo te están amenazando de que si no lo haces vas a recibir una sanción. Entonces sí, puede que en la práctica no hayan sancionado a nadie todavía, pero los comercios, sobre todo, tal vez no las personas naturales, que el ciudadano común y corriente, pero las empresas sí sienten esa presión al respecto de que tienen que hacerlo por el miedo a recibir una sanción, esencialmente. Ok, eh, ahora que Bitcoin es moneda de curso legal en El Salvador, ¿cuál crees que puede ser las consecuencias o cuál crees que puede ser el futuro de El Salvador eh, ahora con Bitcoin como moneda de curso legal? Ok, lo que hemos estado observando es que, al menos con el caso de la billetera gubernamental, que es de lo que, o sea,
está este incentivo, este subsidio que el gobierno ha entregado a través de la billetera, que equivale a $30, pero en Bitcoin, mucha gente lo está cambiando, pero más que todo por necesidad, ¿verdad? O sea, la situación, digamos, después de la pandemia no ha sido buena. Mucha gente ha querido sacar, ¿verdad? Estos $30 de una forma u otra, incluso vendiéndolo a menos precio, hay un montón de historias de gente que está comprando a 15, $20 el Bitcoin. Bueno, el Bitcoin le digo yo porque no se puede utilizar libremente como debería ser Bitcoin, ¿verdad? Y lo venden a otras personas para obtener, ¿verdad? Ese efectivo. Entonces, tal vez yo lo compararía con lo que está pasando en este proyecto de Bitcoin Beach, que visitando un poco ya el lugar, ¿verdad? Ya visitando en terreno, y eso que Bitcoin Beach es un proyecto completamente voluntario, ¿verdad? Completamente diferente a lo de la ley. Uno se encuentra de que quienes llegan como a utilizarlo, ¿verdad? Como moneda, son los que, pues sí, o turistas que les ha llamado la atención, o de pronto alguien de San Salvador que llega y va a la playa porque le dio curiosidad. Entonces, y cuando uno pregunta un poquito, la mayoría de gente también lo intenta usar como un activo de especulación, ¿verdad? No tanto como moneda de uso diario. La situación particular del Salvador es que nosotros estamos dolarizados, pero El Salvador no se dolarizó por una situación de hiperinflación, como ha pasado en otros países, sino por un tema de prevenir justamente esa clase de cosas. Entonces nosotros nunca, a pesar de que no hemos tenido, digamos, no fue una medida, digamos, que fue ampliamente aceptado, que a la gente le gustara, no estábamos en una situación de crisis cuando nos dolarizamos, ¿verdad? Entonces, cuando uno compara el uso diario del dólar en comparación a Bitcoin, mucha gente pues sigue prefiriendo el dólar, pues, porque no tiene, digamos, esa volatilidad o esos problemas de no saber, ¿verdad? ¿Qué es qué valor va a tener el día siguiente? Que es imprescindible en el caso, sobre todo de aquellas personas de más bajos recursos o que no tienen tantos ingresos, ¿verdad? Que incluso lo hemos visto en pequeños comercios, ¿verdad? Un pequeño comercio que nosotros le llamamos emprendimientos más de subsistencia, ¿verdad? Porque no es que la gente esté generando excedentes con su trabajo, con su pequeño emprendimiento, sino que lo hacen para ir del día a día, ¿verdad? Entonces, estas personas no se pueden dar el lujo de, por ejemplo, nosotros que tenemos este platillo, ¿verdad? Las pupusas, ¿verdad? Entonces, alguien que tiene una pupusería no se puede dar el lujo de recibir solo pagos en Bitcoin, porque si el precio por alguna razón el día siguiente baja, ya no va a tener para comprar insumos para el día siguiente. Entonces, no creo yo que bajo esas condiciones vaya a haber como una adopción masiva o va a pasar lo que está pasando con ahorita con el Chivo Wallet, ¿verdad? Que la gente llega, lo cambia y desinstala la aplicación en muchos casos, ¿verdad? Y solo algunos que son como entusiastas o le llama la atención lo están teniendo. Eso es lo que estamos viendo hasta ahorita. Ahora, hay otras implicaciones que son más económicas, que obviamente que son más macro. No, tal vez yo no soy la persona más adecuada para analizar esa perspectiva de la implementación de la ley, porque no es mi área, ¿verdad? Yo soy más del área de tecnología. Pero sí, hay algunos temores por ejemplo, de que se quiera forzar en algún momento a recibir un pago en Bitcoin, sobre todo a través de esta aplicación gubernamental, y también un temor de que a largo plazo pueda haber un efecto de dolarización, ¿verdad? Si la gente, digamos, comienza a reemplazar, por ejemplo, el tema de remesas entre dólares, hacer estas transferencias de Bitcoin, porque ya compran Bitcoin, por ejemplo, en Estados Unidos, transfieren la criptomoneda y luego ese flujo, ¿verdad? Esa diferencia normal, esa balanza de dólares que entran y salen, ya se traduciría en un menor ingreso, ¿verdad? De dólares. Ok, por lo que entiendo, estos 3 millones de usuarios que se dice que tienen el archivo wallet, no sería como tal, solamente lo que interpreto de lo que estás diciendo es que hay
una adopción, bueno, 3 millones es más o menos la mitad de la población de El Salvador, que estarían recurriendo al archivo wallet por los $30 que hay de obsequio. Es lo que entiendo que dices. Sí, sí. Y ese es otro tema. La verdad es que esos números a todos nos parecen un poco extraños, ¿verdad? Porque si ya lo dijo usted, implicaría que al menos la mitad o una buena parte de la gente está usando el archivo wallet y la verdad es que no parece ser el caso, pues, o sea, incluso en los supermercados son o sea, de toda la gente, por ejemplo, en un supermercado que llega a comprar, son unos cuantos apenas en el día que llegan a pagar con el archivo wallet. Entonces, también están pasando cosas muy extrañas, ¿verdad? Con el tema de la aplicación, gente que está reportando que le registraron su documento de identidad, gente que dice que el mecanismo para verificar identidad no está funcionando. Hace unos días acaba alguien que le había tomado foto una taza y aún así se lo pasó como una foto de una persona. Entonces, es bien difícil saber con todos esos problemas y el tema de la falta de transparencia. Yo creo que regresamos un poco a lo que yo considero es el tema o el problema principal de la implementación de Bitcoin en El Salvador y es la falta de transparencia al respecto de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, hay algo que no cuadra de esos números, hay algo que parece demasiado irreal, o sea, no funciona cuando uno trata de hacer números, ¿verdad? No cuadra con lo que uno observa en la realidad y tampoco tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque solo para poner un parámetro de comparación, Facebook, que es una aplicación que todo el mundo puede acceder gratuitamente desde sus planes móviles, tiene 4 millones de usuarios. Entonces, significaría que prácticamente casi todo el mundo ya estaría utilizando el archivo wallet, pero no es así. Entonces, hay muchas cosas que no cuadran. Que no se pueden contrastar, diría yo, y al tener una sola fuente de información es bien difícil determinar si es la realidad o cuál es el comportamiento, ¿verdad? Si tuviéramos más indicadores, cosas como saber cuánto Bitcoin o cuánto efectivo entra y sale de la plataforma, ver realmente si estos usuarios son usuarios activos, porque que venga el usuario, la descargue, se registre, saque los $30, no necesariamente significa que sea un usuario activo, ¿verdad? De la plataforma. Entonces, hay muchas métricas que consideramos hacen falta y sin eso es imposible saber el nivel de éxito y de adopción de Chivo Wallet y todavía es más difícil, ¿verdad? Determinar el nivel de adopción de Bitcoin en general. Sí, bueno, precisamente eso iba a comentar. Nuevamente con esto de los 3 millones de usuarios que Bukele dice que, que tiene el archivo wallet actualmente, que representa 50% de la población aproximadamente de El Salvador. Sin embargo, una encuesta reciente señalaba que 65% de la población rechaza la ley Bitcoin. Entonces hay como, no sé, como que no Sí, cuadran los números. sí, no cuadra. Uno esperaría que si uno considera las encuestas previas del nivel de confianza del tema de Bitcoin, uno esperaría un nivel de adopción similar. Pero de nuevo, con el tema del archivo wallet, hay que también ver un poquito el contexto, ¿verdad? Hay mucha gente que de nuevo tiene necesidad. A pesar de que yo he recomendado no instalar el archivo wallet por estos problemas, ¿verdad? Que se han detectado en la misma, yo comprendo perfectamente que hay gente que tiene necesidad y va a querer acceder a ese subsidio de gobierno. Entonces, es un factor que hace difícil, ¿verdad? Estimar, porque puede ser que alguien, a pesar de no estar de acuerdo y no confiar en Bitcoin como un mecanismo de pago, haya querido descargar la aplicación para tener acceso a esos $30. Yo, como le decía, en mi inbox de Twitter tengo comentarios, ¿verdad? De gente que me dice, mira, realmente yo no quiero Bitcoin, pero me hace falta ese dinero, necesito ese dinero. Entonces, y que me preguntan si realmente vale la pena instalarlo o no. Entonces, ese es un factor difícil de estimar, pero sí, los números, incluso cuando uno trata de hacer estimar número promedio de usuarios y cosas así en base a los números que se muestran, no cuadra, ¿verdad? O sea, uno trata de hacer una aritmética simple para tratar de ver cosas como
cuántos usuarios podrían haber registrado en función del número de usuarios que dicen ellos que se registran por minuto y no cuadra. Pues. Entonces, eso nos hace dudar mucho de estas cifras oficiales sin ningún medio de verificación o de consulta, ¿verdad? De qué es lo que hay detrás. Claro. Eh, Iba a preguntar, una de las preocupaciones que había antes, que cuando se comenzó a decir esto de la ley Bitcoin, cuando se anunció y empezamos a ver, a estudiar un poco cómo estaba la plataforma tecnológica de El Salvador, y había una barrera que sí existe, o una barrera tecnológica, cómo si se ha superado, si se ha hecho algún esfuerzo, por lo menos se ha dicho que se van a repartir o se han repartido teléfonos, que se van a colocar puntos gratuitos de Wi-Fi o algo por el estilo. ¿Cómo ha evolucionado? Si eso, ¿cómo se percibe eso en la calle? Ok, la única acción que se ha tomado, que tenemos conocimiento, ¿verdad? Además de los 200 cajeros que se han repartido por todo el país, es ¿cómo es que se llama? Es que para el archivo wallet, los operadores de telefonía no están cobrando, ¿verdad? El acceso, el uso de datos con la aplicación. Es la única cosa que hemos como detectado que ha sido como una acción directa, ¿verdad? Para motivar el uso de la billetera. Eh, el detalle con el tema de infraestructura es que a pesar de que El Salvador es un país bastante pequeño en temas de territorio, es un país bastante montañoso. O sea, el terreno es bastante montañoso. Entonces, la cobertura de redes móviles es bien variable. Incluso en la ciudad se da este problema, ¿verdad? Que hay pedacitos de la ciudad que uno tiene recepción excelente de redes móviles y hay zonas que no. Y usualmente, ¿verdad? Las zonas que tienen peor recepción de red móvil suelen ser las zonas más populosas o aquellas comunidades que, pues nosotros les decimos las quebradas, ¿verdad? Las riberas de los ríos, ¿verdad? Que tienen ahí sus comunidades porque pues es el espacio que lograron asentarse dentro de la ciudad que tienen problemas a veces de recepción. Entonces, un poco de lo mismo pasa en la zona rural, donde nosotros podemos observar que la cobertura móvil a nivel de carreteras y a nivel de centros urbanos es bastante buena, pero una vez uno sale del centro urbano, uno literal deja la calle y se adentra 2, 3, 4 cuadras, ya comienza a tener problemas de señal. Y lo vimos justamente en la pandemia con el tema de la educación a distancia, que muchos estudiantes, ¿verdad? Se quejaban de que sí, el gobierno les había otorgado un plan de datos para poder acceder a sus clases, pero en la práctica tenían que estarse moviendo dentro de sus comunidades para ver en qué zonas lograban obtener buena cobertura. Entonces, respecto a este último, todavía hace falta, ¿verdad? O sea, como le digo, además de los incentivos dentro de la misma aplicación, que promociones, que el trabajo de marketing que ha hecho, ¿verdad? El gobierno, es el tema de infraestructura todavía es como algo pendiente. Y cuando hablamos del tema de brecha digital, también es importante, ¿verdad? Saber que la brecha digital tiene como dos componentes, ¿verdad? Uno es el componente de infraestructura y otro es el componente de educación. Y la ley misma comprometía al gobierno a cubrir a ambas cosas, bueno, a cubrir más que todo el componente educativo dentro del periodo desde que se aprueba la ley hasta que entre en vigencia, ¿verdad? Y la verdad es que lo poco que se ha visto es un proceso de formación en línea que se hizo con otra empresa que se llama Plaxi, pero de nuevo es en línea, ¿verdad? Entonces limita también el acceso de las personas, pero más allá de temas específicos a Bitcoin, está esa gran carencia, ¿verdad? De educación en el tema del uso de tecnologías, que es una deuda pendiente, ¿verdad? No solo de este gobierno, sino que de las administraciones pasadas. Entonces, son temas de brecha digital de la población que necesitan ser resueltos o necesitan estabilizarse, digamos al menos, antes de esperar una adopción, ¿verdad? Considerable de no solo Bitcoin, sino que en general de diferentes tecnologías
de la información y las comunicaciones. Ok, otra barrera que se apreciaba era precisamente que El Salvador tiene una gran deuda externa y un Producto Interno Bruto disminuyendo progresivamente. Antes de la adopción de Bitcoin, no sé, por eso pregunto, ¿crees que El Salvador tendría un mejor futuro mientras su economía gire solo en torno al dólar estadounidense que depende de la política monetaria de Estados Unidos? O quizás que adopte Bitcoin como un activo descentralizado que no responde a caprichos políticos. Pues ya, yo tal vez no sea la persona más adecuada para responder esa pregunta, ¿verdad? Porque es más un tema económico y de políticas. Lo que sí creo es que independientemente de la moneda, el tema del desarrollo, ¿verdad? Como país tiene que ver mucho con políticas de Estado que promuevan, ¿verdad? Cosas como la educación, la generación de industria, facilitar mecanismos para que las empresas se desarrollen, ¿verdad? Un marco legal que garantice derechos y que realmente responda, ¿verdad? A la población. Entonces, el tema monetario considero que sí es un componente importante, pero tiene que ir de la mano con todos estos, ¿verdad? Factores que van a contribuir al desarrollo y a la sostenibilidad, ¿verdad? De la parte económica, digamos, porque la verdad es que hay un montón de cosas o de áreas que se deberían, digamos, impulsar para ser un mejor país en general, ¿verdad? No creo personalmente que solo enfocarse en la parte monetaria vaya a ser una garantía, ¿verdad? A futuro. Nos gustaría ver políticas, ¿verdad? Más integrales, más estructuradas, una visión más de futuro, ¿verdad? De que uno pueda ver, bueno, este es el plan a 5, 10, 20 años, que hay un compromiso, ¿verdad? De la administración respecto a que se quiere implementar y cómo. Y dentro de eso uno sí podría, digamos, entender, ¿verdad? La apertura a criptoactivos, a otras tecnologías, ¿verdad? Que podrían dar un valor agregado dentro de un marco más grande de desarrollo, pero por sí solo lo veo un poco difícil, ¿verdad? Al final del día, quien va a comprar o quien va a vender, independientemente de la moneda que sea, lo va a hacer porque hay algo en el país que le ofrece un valor agregado o que le ofrece, digamos, un servicio que valga la pena pagarlo, ¿verdad? Pero si esto no existe, pues podríamos tener la mejor moneda del mundo, ¿verdad? O emitir incluso una moneda, y eso no va a ser una garantía, ¿verdad? De que vaya a haber un desarrollo económico por sí mismo. Ok. ¿Qué les adviertes entonces a las personas que sí creen en la ley Bitcoin del Salvador? Ok, la impresión que me da la gente que es como que muy pro Bitcoin es que están, no sé, lo tengo que decir, ¿verdad? Que están olvidando de que el problema del desarrollo y de, ¿cómo es que se llama? Y de que realmente el país sea como un lugar para que se desarrollen negocios, para que las personas puedan desarrollarse, para que tengan oportunidades, es un tema que debe ser tratado de forma integral, ¿verdad? O sea, yo creo que las personas que están viendo de forma muy optimista la ley Bitcoin, están viendo solo una pequeña parte, ¿verdad? Una pequeña parte y se pierde, ¿verdad? El contexto en donde se está implementando, ¿verdad? Entonces, yo comprendo, ¿verdad? Que cuando uno es como muy a favor de una tecnología, uno quisiera implementarlo y ver cómo funciona, pero yo considero que incluso si hubiera sido un experimento, o sea, si se quisiera hacer un experimento, hay formas éticas, ¿verdad?, de experimentar. Por ejemplo, si hubiera hecho un plan piloto, si hubiera, por ejemplo, elegido algunas municipalidades o algunas zonas para evaluar, ¿verdad?, cuál era la mejor forma de implementar la ley y de esas experiencias, ¿verdad?, de ese conocimiento adquirido, pues hubiera formado un marco legal que garantizara realmente que todas estas tecnologías pudieran ser implementadas y ser utilizadas de forma adecuada, ¿verdad? Yo no voy a estar de acuerdo en una ley que no fue ni siquiera consultada, ¿verdad? No fue discutida ampliamente, sobre todo una ley que tiene grandes implicaciones para la población. Pero sí, o sea, yo creo que
no se puede ser completamente optimista en una tecnología, siempre hay que hacer la balanza, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Yo como siempre lo digo, yo no puedo estar en contra de una tecnología, no soy tecnólogo, pero sí puedo estar en contra de la forma que se implementa, ¿verdad? Y la forma en que se implementa en El Salvador creo que va incluso en contra de lo que muchos bitcoiners, ¿verdad? Promueven que debería de ser el deber ser, ¿verdad? De Bitcoin y la criptomoneda. ¿Qué es? A ver, de manera resumida. Sí, yo creo que cuando uno revisa un poco los orígenes, ¿verdad? Del Bitcoin, o sea, cuando uno lee el paper original de Satoshi, ¿verdad? O sea, habla de justamente un medio de intercambio que no requiere intermediarios, que no está controlado por un organismo particular, ¿verdad? Cuando uno lee como los valores, ¿verdad? De las personas que impulsan las criptomonedas son muy... ¿cómo decirlo? Son muy apegadas al tema de dejar a la persona la libertad de decidir qué es lo que utiliza. Incluso muchos de los bitcoiners con los que he tenido oportunidad de hablar me dicen, o sea, hubiéramos preferido que hubiera sido algo orgánico, algo que fuera derivado de un proceso de educación donde la gente tuviera la opción, ¿verdad?, de decidir el hecho de que se fuerce lo que vemos en la ley del artículo 7 va en contra, ¿verdad? De esto. Incluso el tema de que el usuario decida si quiere o no asociar su identidad con la billetera, ¿verdad? Esas clases de cosas que uno encuentra cuando va a escarbar un poquito los orígenes de Bitcoin en particular, uno ve la implementación y es algo que es casi que diametralmente opuesto, ¿verdad? Algo impuesto por ley, algo que es centralizado por gobierno, amenazas de funcionarios que dicen que si no lo aceptas te puedes exponer una multa. Entonces, una aplicación que pide un montón de permisos y que asocia la identidad. Incluso la aplicación tiene una función que uno puede enviar Bitcoin o dólares utilizando el número de identidad, ¿verdad? No la dirección de Bitcoin y las direcciones de Bitcoin que genera la aplicación exponen información personal del usuario. Entonces, es diferente, ¿verdad? No es, no, yo por eso a mí me molestan mucho porque digo, miren, esto no es Bitcoin, o sea, es otra cosa. Se conecta con Bitcoin, hace uso de la plataforma Bitcoin, pero yo, o sea, si me pongo a comparar objetivamente, a pesar de que yo no soy impulsor de la tecnología, ¿verdad? Si me pongo a comparar lo que se supone que ofrece la tecnología con lo que se está implementando, hay una disonancia ahí súper grande. Entonces, ¿crees más en la adopción de Bitcoin, como sucede más en Venezuela, que es donde vivo, eh, o en Nigeria, por ejemplo, que es una adopción de manera, bueno, una adopción que de Bitcoin que la gente ha decidido sin la intervención del Estado? Hablas de eso Sí, específicamente. y justamente en El Salvador ya había gente que utilizaba Bitcoin. O sea, yo personalmente no lo utilizaba por lo que les decía. A mí no me gusta mucho el tema de la especulación, pero sí había mucha gente que lo utilizaba con fines especulativos. Algunos incluso hasta compraban cosas porque habían algunas aplicaciones, ¿verdad?, que permitían hacer uso de Bitcoin para, qué sé yo, ir al súper o cosas así. O sea, no era algo ajeno, al menos en las comunidades tecnológicas, porque normalmente esta clase de cosas suelen como aparecer primero en las comunidades tecnológicas porque son los que se les facilita un poco más entender el uso de estas herramientas. Pero no era algo ajeno, ¿verdad? Y no hubo necesidad de una ley para que esto sucediera. Y la ley de nuevo se encajona mucho en el tema de Bitcoin, tampoco se abre a otras tecnologías y pone este tema de obligatoriedad que mucha gente no está de acuerdo. Respecto a la situación de otros países, yo creo que son contextos diferentes y ahí es donde perdemos un poco o cuesta, ¿verdad? Tal vez contextualizarse porque como le explicaba al inicio, o sea, no somos un país que haya tenido como un extremo problema con su moneda, o políticas monetarias que hayan afectado considerablemente a la población. Obviamente hay un efecto inflacionario pues sí, por todas las políticas también de Estados Unidos, pero no era algo extremo, ¿verdad? O sea, sí estaba impactando a la población, pero tampoco es
como ha sucedido en otros países que han utilizado de forma irresponsable una política monetaria y han afectado horriblemente a sus ciudadanos, ¿verdad? Entonces, creo que no se puede perder de vista el contexto, y yo comprendo completamente que en otros entornos Bitcoin sirva perfectamente como un almacén de valor y como una moneda de intercambio. Caso de El Salvador es un contexto completamente diferente, y aún si se hubiera querido implementar, nosotros mismos lo hemos dicho, o sea, ¿por qué no mejor implementar un programa educativo grande, un piloto, dejar la opción abierta a la utilización de otras billeteras, que hay muchísimas billeteras que ya estaban funcionando, que no dependen de un ente central, y dejar que la gente decidiera, o sea, decidiera si la quería usar o no, que utilizara las herramientas, y tampoco estar jugando, ¿verdad? Con ese mensaje que es muy contradictorio, muy poco transparente, y creo que no ayuda a la adopción de estas tecnologías en general, ¿verdad? No solo hablando del Bitcoin, sino de las criptomonedas, de blockchain y de tecnologías similares. Ok. ¿Crees que la ley Bitcoin puede estar empañada por visiones políticas sesgadas? ¿Cómo crees que se podría mitigar ese sesgo para que la información llegue de manera con mayor calidad a los ciudadanos? Yo creo que el tema con la ley Bitcoin, de nuevo, necesitaba más estudio, muchísimo más estudio, por varias razones. Primero, porque se hubiera querido, lo voy a poner como mi lista de deseos como tecnólogo, ¿verdad? Hubiera sido interesante que no se hubiera como enfocado específicamente en el tema de Bitcoin, sino en el tema general de criptomonedas y de tecnologías de blockchain, porque eso también abre la oportunidad, ¿verdad?, a otras soluciones que se basan en estas tecnologías, que se hubiera enfocado fuertemente en la parte educativa, de enseñarle a la gente cómo funciona la tecnología, cómo se puede implementar de forma efectiva, todas las diferentes opciones para que el usuario eligiera, ¿verdad? Y dejar que la misma oferta, ¿verdad? De diferentes billeteras, de diferentes servicios, llegar a la población a través del mismo mercado, ¿verdad? O sea, lo ideal para mí hubiera sido que se dejara, digamos, abierto, opcional, y que los mismos proveedores ofertaran, ¿verdad?, a la población a través de medios educativos, decirles, miren, estas son las diferentes opciones, ustedes pueden utilizar estas billeteras, así se usa, si usted lo quiere utilizar como moneda, úselo, si lo quiere utilizar como un activo virtual para invertir, también lo puede utilizar. Entonces, creo que todas esas cosas hicieron o hacen falta, ¿verdad? Y creo que lo grave de nuevo es que esta implementación ha costado $203 millones. No ha habido, digamos, una transparencia al respecto, y yo creo que un programa enfocado en un marco regulatorio sólido y en la educación hubiera sido menos costoso y hubiera permitido una adopción más orgánica y qué sé yo, la apertura a más empresas y a más organizaciones que trabajan con este tipo de tecnologías. Ok, hay un tema que me gustaría tocar y bueno, es delicado, pero lo que he leído sobre ti dicen que, bueno, eres prácticamente como que el primer perseguido por estar en contra de la ley Bitcoin. Entonces, eso te pone en un contexto importante. Eres no sé si es así, pero es lo que dicen que tú fuiste detenido por estar en contra de la ley Bitcoin. Entonces, no sé si nos puedes orientar un poquito sobre eso. Bien, lo que sucede ahorita es que yo digamos que he tenido mucha exposición, justamente explicando esto que he explicado en este espacio. Y bueno, sucedió esto, ¿verdad? O sea, vienen los policías, me detienen, no me dan ninguna explicación, me dicen que era por un problema del carro, me llevan a una delegación, me tienen ahí detenido, me quitan mis teléfonos, no sabemos ni siquiera dónde están, no sabemos a la fecha
cuál fue el motivo o la razón por la cual ocurrió esa detención. No tuve acceso a mis abogados, ¿verdad? Hasta que me liberaron ese día, ¿verdad? Entonces, es una cosa muy extraña. O sea, no sabemos realmente qué ocurre. No sabemos las motivaciones detrás de esto. Es preocupante, ¿verdad? Sobre todo porque ocurre justo después de que he estado expresando, ¿verdad? Inconformidades y también trasladando inquietudes de muchas personas respecto a la implementación de la ley. Y yo creo que, de nuevo, no siento que sea normal, o sea, es algo que está fuera del marco de que se supone deberían ocurrir las cosas, ¿verdad? Y es bastante preocupante. Entonces, eso, digamos, que es lo que tengo que decir. No sabría explicar porque ni yo sé, ¿verdad?, de qué va todo esto. Entonces, pero al final del día, yo creo que lo importante y el mensaje es que nosotros estamos dando nuestras opiniones desde la parte técnica. O sea, sí, a veces nos emocionamos en Twitter porque Twitter es polémico, ¿verdad? Pero los argumentos que nosotros externamos tienen que ver con nuestro análisis de la situación, nuestro análisis del contexto, de conocer también la parte técnica de lo que está detrás y de dar también opciones de cómo debió haber sido, digamos, una correcta implementación de esto. Entonces, yo creo que esencialmente no podemos cerrarnos a que solo porque es algo nuevo y solo porque se está implementando desde gobierno es bueno, ¿verdad? Tiene que haber una apertura a la crítica, tiene que haber una apertura a estas observaciones, pues, y sobre todo nosotros mantenemos el llamado a hacer estos procesos transparentes, pues hacer estos procesos transparentes que se pueda realmente conocer qué hay detrás. Y nosotros vamos a seguir dando nuestras opiniones al respecto de cómo y por qué se ha implementado esta ley. Y justamente al final del día lo que queremos es conocer el por qué, o sea, cuáles han sido las justificaciones para prevenir que de nuevo vaya a salir, como ocurrido en muchas ocasiones antes en nuestro país, que se implemente una ley que beneficia a un grupo muy pequeño de personas y al final quien termina perdiendo es la población, ¿verdad? Entonces, nuestro llamado de los técnicos que estamos denunciando, evidenciando todas las cosas raras que vemos en cosas como la ley Bitcoin, es obviamente asegurarnos de que se cumpla el marco legal y que realmente estas cosas beneficien a la población. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Excelente, ok. Bueno, Mario, de verdad tengo que agradecerte mucho por haber compartido con nosotros acá en esta sala virtual de entrevistas de Criptonoticias. Gracias Muchísimas gracias. que existe esta oportunidad de poder compartir. Vamos a invitar a nuestra audiencia a suscribirse a este canal, el canal de YouTube de Cripto Noticias, donde también pueden activar las notificaciones para que no se pierdan el contenido que generamos para ustedes desde esta sala virtual, como he mencionado. Mario, para ti te doy un espacio para que compartas un último mensaje para la comunidad que sigue este tipo de contenidos a través del canal de Cripto Noticias. Gracias. Sí, como de nuevo les decía, ¿verdad? Gracias por la invitación, gracias por dejarnos contar nuestra parte de la historia, ¿verdad? Yo siempre le digo a la comunidad, miren, no es que nosotros estemos en contra de la tecnología, estamos en contra de cómo se está implementando, porque nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de exigir transparencia, de exigir, ¿verdad?, que las cosas se hagan de buena manera. Y obviamente también de exigir de que si se implementa algo tan trascendental como es la ley Bitcoin, que esto realmente tenga garantías de que va a beneficiar a la población. Y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Nadie está en contra, ¿verdad?, de que se hagan cosas por beneficiar a la población, pero sí de que se hagan de forma correcta, transparente y que realmente haya rendición de cuentas, ¿verdad?, por los funcionarios que lo implementan y cómo lo están haciendo con la población. Ok, gracias Mario de nuevo. Bueno, y les invitamos a todos ustedes a que no estén pendientes de nuestro próximo contenido
para volver acá a nuestra sala virtual de entrevistas. Hasta entonces. Déjame